de las dos exposiciones que todavía tenemos pendientes. Tenemos ahora al doctor Luis Rosario, actualmente director de la Escuela de Medicina de Ucatesi, es director del área de salud de la provincia de La Vega, magíster en bioética, especialista en gerencia de salud, maestría en atención primaria, docente de la Universidad de Ucatesi, 34 años de servicio en atención integral y atención primaria, diplomado en salud comunitaria, Universidad Autónoma de Madrid. Así es que le damos la bienvenida al doctor Luis Rosario con el tema humanización de los servicios de salud ante el COVID-19. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Elma. Muchísimas gracias por su presentación. Realmente para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Nosotros nos vamos a resumir a una experiencia de trabajo vivida en el municipio de Jarabacoa con el tema de humanización de los servicios del COVID. ¿Qué queremos introducir? ¿Qué es una humanización de salud al frente del COVID-19? Ahí presentamos retos. Tenemos retos como salubristas. Saben que los salubristas tienen el reto más grande. Es porque tienen una población mayor, tienen una expansión de terreno mucho más grande, tienen que realmente atender una población bastante compleja y realmente tienen un compromiso independientemente trabajen en equipo. ¿Qué medidas que se están llevando a cabo en la actualidad? En la actualidad no se están llevando medidas, pero creo que faltan más, porque mucha gente ha bajado los brazos, muchas instituciones han bajado los brazos y el ministerio y el propio servicio de salud creo que tienen que apoderarse un poquito más de ese otro tema. El rol de atención primaria frente a la pandemia. Es fundamental y es indispensable el tema de atención primaria. Eso es 1A en el mundo entero. Si todos los países nos metiéramos y pusiéramos como prioridad y los gobiernos y el sistema le dieran prioridad a la atención primaria, las cosas funcionarán mucho mejor. Los países como China, Italia, que desde que comenzó la pandemia tienen su mala experiencia porque se llenaron los hospitales. Nosotros aquí en una comunidad que vamos a ver más adelante, hicimos un trabajo comunitario excelente donde se hacía visita diario, visita domiciliaria día a día, donde se visitaban los enfermos, en fin, un sinnúmero de cosas que lo hacíamos con el tema de atención primaria. Esas son estrategias que realmente se montan. Y la mejor defensa es invertir en la preparación de nuestro centro de salud y en atención primaria. Todos los gobiernos debían de prestarse principalmente a ese tema, a invertir más dinero, a invertir más en infraestructura e invertir más en el tema de atención primaria. Nos vamos directamente con lo que ¿qué es humanizar? Humanizar es cuestión de ética. Tiene que ver con los valores, con la búsqueda del bien de la persona que se encuentran y de sí mismo en la relación, poniendo al servicio de los demás los conocimientos, las habilidades, las destrezas para luchar contra las adversidades de la vida, impregnándola de los valores y actitudes positivas de acuerdo con la dignidad humana. ¿Qué espera una persona que busca recibir un servicio de la salud? ¿Qué es el día a día con el que nosotros estamos en los hospitales? ¿Qué es el día a día en lo que hemos trabajado en centros de salud? Ser atendido y considerado como un ser humano, como una persona, no como un objeto, no como una enfermedad, no como un conjunto de síntomas, entre otras cosas. Que el profesional ya de una vez por todas entienda que la tecnología no es lo básico para la atención de una persona. Muchas veces te va un paciente a tu consulta y nos llevamos de la tecnología y no le miramos los ojos al paciente donde tenemos el diagnóstico. No lo tocamos. Por eso digo que lo técnico no lo es todo. A veces lo que el paciente quiere es que se le escuche, que se le dé una asistencia sanitaria, que hay que entenderla de una manera global, de una manera integral, de una manera más humana, ser escuchado y que los profesionales le dediquen un poquito más de tiempo.
La mayoría de los profesionales hoy en día están en una consulta privada y te ven 20, 30, 40 pacientes, pero están con la prisa en el hospital porque en su clínica privada le está esperando un sinnúmero de pacientes. Esa parte hay que romperla. Sentirse aliviado y reconfortado, más calidez en la atención. Entonces, aquí hay un gráfico que realmente a mí me llama mucho la atención. Tiene mucho que ver con lo mismo que acabábamos de hablar. Por ejemplo, la mirada global, integral y humana. Te miro, te llamo por tu nombre, te acojo, te escucho, soy empático, te ofrezco ayuda, te informo, que es una de las cosas más desagradables que yo veo cuando un médico no le informa o no le da la información necesaria que necesita ese paciente, donde realmente hay que mejorar esa relación médico-paciente. Lo entiendo, te acojo y te dedico el tiempo que sea necesario. Mientras que el paciente te dice, no soy una enfermedad, no soy un problema, siento miedo, estoy sufriendo, no soy un síntoma, siento incertidumbre, me siento vulnerable. Esa parte hay que entenderla. Ahí está integrado completamente de una forma global el tema de la humanización. Hay que mejorar, por Dios, el tema de la atención hacia el paciente. Hay que mejorar el tema de la relación médico-paciente, que es indispensable. Aprender a interactuar entre el paciente y el médico. Entonces, esa parte la vamos a ver ahora. Aquí estoy presentando una experiencia vivida aproximadamente 5 meses cuando la pandemia estaba en lo fuerte, que era el tema de la búsqueda de sintomáticos de COVID. Nosotros conformamos un gran equipo de salud, apoyado también por la gente del Ministerio del Servicio, apoyado por los militares y apoyado por algunas asociaciones, entre otras cosas. Nosotros salíamos a buscar los sintomáticos en los sitios más vulnerables, en los sitios donde pensábamos que habían, los sitios donde estaban yendo más pacientes al hospital. Y, por supuesto, con todas las medidas y la protección del lugar. ¿Qué hacíamos cuando ya identificábamos pacientes que estaban positivos? Supervisábamos si el paciente estaba llevando. Porque, por ejemplo, aquí presentamos dos estructuras. Una casa en mejor condiciones, a otra casa donde a lo mejor conviven 6, 7, 8, 9 personas. Hay un positivo, hay 2 positivos. Se van a contagiar todos si lo dejamos todos juntos. Entonces, lo que hacíamos era que ese equipo iba con una ambulancia, iba incluso hasta con militares y entrábamos a la casa, ayudábamos a la gente, lo orientábamos. Y si teníamos que sacar el paciente por su voluntad de él, pero ya con conciencia, lo llevábamos a un lugar que le llamamos albergue. Un albergue donde alojábamos estos pacientes y donde lo dejábamos el tiempo suficiente hasta que, vamos a ver más adelante, hasta que diera 2 pruebas negativas para mandarlo a su casa. Así seguíamos con la visita de supervisión en diferentes estructuras, en diferentes casas. Habían pacientes que podíamos dejarlo tranquilamente en su casa, ellos en su habitación, porque tienen todas las comodidades, tenían un baño, tenían su forma, ya la gente estaba orientada, estaba educada, porque diario lo visitábamos, diario íbamos a su casa, continuamente. Entonces, aquí, por ejemplo, presentamos una muestra porque parece que se habló mucho del tema del trabajo que estábamos haciendo nosotros en este municipio de Jarabacoa. El ministro nos visitó. En ese momento yo era director interino de ese hospital, el Octavia Gautier, y al mismo tiempo era director de área. El ministro vino, se llevó una impresión sumamente agradable, al extremo que al otro día nos mandó insumos que nosotros les requerimos. Y le hicimos un recorrido por la zona más vulnerable, visitamos también la parte que más nos preocupaba, que era el asilo de ancianos o de envejeciente, que era la parte que más nos preocupaba. Pero ahí estaba bien cuidado herméticamente, habíamos orientado muy bien a las monjas que lo cuidaban. En fin, nadie, por gracias a Dios, se nos enfermó, porque se tomaron todas las medidas del lugar, principalmente las personas que trabajaban, que vivían fuera y trabajaban dentro, tenían un control antes de entrar a la estructura, al edificio.
Aquí vemos el tema de pruebas rápidas a pacientes sintomáticos que ya te daban alarma, te decían, te llamaban por teléfono, aquí hay una persona que está tosiendo mucho, aquí hay una persona que tiene fiebre, entre otras cosas. Pues ahí se trasladaba el equipo y se trasladaba el equipo completo. Por el momento se le hacía la prueba rápida, que era con lo que contábamos, porque el doctor Manuel tocó un tema cuando dijo del tema cómo se unieron las clínicas privadas, cómo se unieron los hospitales, cómo dependíamos incluso de laboratorios que no pertenecen a la República, que todavía incluso actualmente todavía están funcionando, y que ojalá se debía de mantener. Ahí hacemos muestra de cómo le tomaba la muestra a las personas que lo necesitaban. Entonces, aquí estas son zonas que surgieron brotes, pero nosotros anduvimos rápidos, íbamos a esas diferentes comunidades y hacíamos los bloqueos que fueran necesarios. Y si lográbamos conseguir que esos pacientes entraran en conciencia, nosotros nos lo llevábamos al albergue para que no hubiera un foco de contaminación dentro de su propio hogar. Pero lo que más no funcionó fue precisamente el tema de la atención primaria, el tema de la atención integral, de cómo nos manejamos con toda la comunidad. Y realmente tuvimos una respuesta muy satisfactoria. Ahora yo estoy preocupado porque, vuelvo y reitero, se ha bajado un poco la guardia y tengo miedo de que surja lo que está sucediendo ahora mismo en España, en Italia, en el propio Estados Unidos, en Francia, cómo han surgido tantos rebrotes de esta enfermedad. No nos debemos de cruzarnos de brazos y tenemos que seguir trabajando. Ese es más o menos un ejemplo, ahí le mostramos el desayuno, el almuerzo y la cena que nosotros le teníamos preparado, se le preparaba a los pacientes en el albergue. Teníamos en el albergue médico 24 horas, habían médicos que eran militares, médicos del propio sistema de salud, y por supuesto la regional de salud en su momento pues también nos daba apoyo con el tema de los alimentos. Y aquí, por último, tengo una fotografía que llama mucho la atención. Estos son los pacientes dados de alta y sin síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, hay 4 pacientes que cuando se despedían se le daba un globo, se le daba un estímulo, se le aplaudía y se le daba, si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene una cajita que la pusieron en el suelo para sostener el globo que se le entregaba. En esa cajita estaba toda la medicación que el médico o los médicos consideraban necesario que necesitaban cuando se fueran para su casa. Ahí nosotros, por supuesto, en ese albergue y también en la visita domiciliaria que hacíamos se cumplían los protocolos que nosotros lo hicimos nosotros mismos aquí, que eran protocolos que, por ejemplo, cuando buscábamos el paciente a la casa, que era un sintomático, un sospechoso con algún tipo de síntoma, pues ese paciente antes de llevarlo al albergue lo pasábamos por el hospital y se le hacía una revisión completa, incluyendo si necesitaba hasta una tomografía y que no tuviéramos que desplazar a otro lugar, pero con todas las analíticas del lugar, con todas las analíticas que necesitaba el paciente antes de llevarlo al albergue. Y ya en esa parte, si se dan cuenta, ahí hay 2 médicos, hay 2 enfermeras, hay otro médico que es militar y los 4 pacientes que ya fueron dados de alta. Por supuesto, siempre y cuando el paciente arrojara con 2 pruebas negativas de un PCR que se le hiciera antes de mandarlo a su casa. Y por supuesto, si orientaba al paciente de cómo debía de seguir manejándose en la casa y por supuesto se llevaba a su casa y se orientaba también a la población de cómo tenía que seguirse dándole seguimiento. Esa fue mi intervención, era la idea más o menos de cómo nos manejamos con el tema de atención primaria, cómo tratábamos el tema de humanización de los servicios con estos pacientes y lo que hicimos fue precisamente contar nuestra experiencia